Hola, yo soy Angie, soy artista de arcilla. Bienvenidos a mi estudio. La Navidad ya está a la vuelta de la esquina, así que hoy vamos a hacer una casita de jengibre de arcilla en miniatura. No olviden suscribirse y si les gusta el video darle like para que pueda seguir haciendo más videos. Voy a dejarles una lista de los materiales que usé en la descripción. Comencé haciendo una plantilla para cortar la casa, un rombo alargado y 2 rectángulos. Uno de los rectángulos es más largo y ancho que el otro para hacer el techo de 2 aguas. El chico va a formar las paredes laterales y los rombos serán las paredes frontal y posterior. En esta ocasión voy a usar Sculpey 3 en rojo, blanco, mezclé café con blanco para hacer el color de la galleta. También voy a usar verde, pero como el que tengo es muy claro y brillante, lo mezclé con azul para oscurecerlo un poco. Así. Extendí una lámina del color galleta para cortar la plantilla. Corté 2 de cada uno. Y al final me quedaron 6 piezas que acomodé en mi plato de cerámica. Una vez cortadas, les di textura con un cepillo de dientes limpio y que solo uso para arcilla. Y al horno durante 10 minutos para endurecerlas. Ya horneadas y frías, usé Sculpey líquida translúcida para pegar uno de los rectángulos chicos a cada rombo. Le puse pedazos de papel aluminio para detenerlos y los horneé otra vez otros 10 minutos. Cuando salieron, usé la misma arcilla líquida para pegar las 2 piezas y otra vez al horno. Con la arcilla líquida pegué el techo de 2 aguas y la horneé al revés para que se quedaran en su lugar. Mientras se horneaba, hice unas viboritas de arcilla blanca y roja. Para esto, usé una duya para arcilla para facilitar el trabajo, pero se puede hacer a mano cuidando que sean del mismo grosor. Tomé una de cada color y las enrollé para formar una espiral de caramelo. Luego lo rodé en la mesa para reducir un poco el grosor y lo puse a un lado. Intercalé más viboritas, una roja, una blanca y así hasta tener 12. Luego una viborita más gruesa blanca la puse adentro y la hice taquito con las demás. Sí, taquito es un término profesional por si se lo estaban preguntando. Me sobró un espacio, así que agregué 2 viboritas más y cerré el taquito. Este también lo rodé sobre la mesa, cuidando que no se torcieran las líneas para reducirlo. Cuando estaban de más o menos medio centímetro, lo corté en 2 y uno lo dejé a un lado y seguí rodando el segundo para hacerlo mucho más delgado. Esto lo prehorneé durante 5 minutos para endurecerlo un poco. Así corté las mentitas chiquitas bebecitas. Es hora de hacer la base. Cubrí una base pequeña de MDF con arcilla líquida y la extendí por toda la superficie. Con una lámina de arcilla blanca cubrí todo y le corté los extremos. Le di textura con una bolita de papel aluminio y la puse a un lado. Para hacer el betún o icing, puse una parte de arcilla líquida y la mezclé con otra parte de arcilla blanca. Usé una espátula y fui agregando más líquida para obtener la consistencia de icing. Esto lo metí en una bolsita de plástico pequeñita a la que le corté una punta.
Así hice mi manga pastelera. Con una lámina de arcilla roja corté un rectángulo pequeñito y le redondeé las puntas de arriba para que pareciera una puertita. Con la herramienta de aguja le di textura y la pegué al frente de la casita con una gotita de arcilla líquida. Con el primer tubito que hicimos le hice un marco a la puerta. Cubrí uno de los lados del techo con arcilla líquida y con más viboritas que saqué con mi duya le hice un entramado. Esto lo hice en ambos lados del techo. Así. Luego cubrí la junta del techo sacando arcilla de mi mini manguita pastelera. Con la misma manga le pegué otro pedazo del primer tubito que hicimos a cada esquina de la casa. Después puse un puntito en cada intersección del techo. ¿Se acuerdan de las mini mentitas? Con unas pinzas puse una en cada puntito de ambos lados del techo. Luego formé unos circulitos planos con arcilla blanca y puse 2 de cada lado de las paredes laterales a forma de ventanas. A estos también les hice un marco con el tubo de caramelo. Y con el primer caramelo que no reduje, corté una mentita más grande para ponerla arriba de la puerta. Ya es tiempo de pegar la casita a la base. Me ayudé con más arcilla líquida. Pegué 2 mentitas más pequeñas a los lados de la grande. Con otra lámina de color galleta, corté muchos rectángulos de 1 centímetro de alto por medio de ancho aproximadamente y los metí al horno por 10 minutos. Puse arcilla blanca junto a la base de la casita para dar la impresión de que hay nieve pegada a las paredes y la texturicé con una herramienta de bolita. Con más arcilla de galleta, corté la forma de una galleta de hombrecito de jengibre y le suavicé las orillas. Con otra viborita, en este caso verde, hice una corona pequeña y la pegué en la puerta. Igualmente, hice 2 conos de la misma arcilla y con la aguja le di textura para que parecieran pinos. Con el tubito de caramelo que sobró de las mentitas, hice unos bastones girando las líneas y torciendo la punta. Para decorar al hombrecito, usé poquita arcilla para darle manguitas, ojos, boca, un moño y botones.
Atoré los rectangulitos color galleta alrededor de la base para formar la cerca. Puse al hombrecito adentro antes de cerrarla para que no me estorbara. Con otra viborita muy delgada de arcilla blanca hice una cuerda para unir las tablas de la cerca pegándola en cada tabla. De una vez inserté los bastones enfrente de la casa para darle un marco. Y al terminar le puse un puntito de arcilla de mi manguita pastelera a cada una. Esto sirve para pegar bien la cuerda y para dar efecto nieve que hice con mi herramienta jalando la arcilla hacia abajo. Con una brochita y pintura acrílica blanca cepillé los pinos para que se vieran nevados. Al final usé la manga para poner más efecto de nieve en el techo. Y es tiempo para el horneado final. Lo metí al horno durante unos 20 minutos. Y así quedó. Mil gracias si llegaste hasta acá. Si te gustó, dale like y comparte el video, por favor. Déjame un comentario para saber qué te gustaría ver aquí. También considera suscribirte al canal y pícale a la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el siguiente.